Muy buenos días a todos y a todas. Estamos iniciando una nueva reunión de la capacitación en el marco del Programa de Fortalecimiento Federal para la Erradicación del Trabajo Infantil, esta formación de promotores territoriales de infancias libres del trabajo infantil desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Les damos la bienvenida a esta cuarta unidad, la unidad que lleva como nombre las consecuencias del trabajo infantil y adolescente. Le doy la palabra a la coordinadora del Programa de Fortalecimiento Federal, a la señora licenciada Jimena Merlo. Bueno, muy buenos días, buen martes para todos y todas. Bueno, hoy estamos presentando la cuarta unidad de nuestra formación para promotores territoriales de infancias libres de trabajo. En esta unidad vamos a hablar sobre las consecuencias del trabajo infantil y adolescente, que va a estar a cargo de Teresa Stonsky, parte del equipo de la Coordinación de Políticas de Erradicación y Protección del Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente. Para quienes no la conocen, Teresa es licenciada en Psicología, máster en Administración Pública, diplomada en Neuropsicoeducación, instructora INAP, analista técnico principal de la Coordinación de Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación desde el año 2001, coautora de las publicaciones Por una niñez sin trabajo infantil del año 2005 y Trabajo infantil y su impacto sobre la salud. Así que hoy vamos a tratar en la unidad 4 sobre las consecuencias del trabajo infantil y adolescente en la salud y en las trayectorias educativas, consecuencias del trabajo infantil en el desarrollo integral psicofísico de niños, niñas y adolescentes, efectos en el desarrollo lúdico y recreativo de niños, niñas y adolescentes que trabajan. Así que desde ya agradecemos a todos y a todas su participación, y Teresa, te agradecemos muchísimo tenerte en esta capacitación. Gracias, Sonia Sago, también por la disposición y por estar siempre presente. Y bueno, ya te damos lugar y el tiempo, Teresa, para que puedas desarrollar el tema del día. Y bueno, desde ya muchas gracias y nos vemos al finalizar la capacitación. Bueno, gracias Jimena, gracias Juan. Un placer estar dialogando con ustedes. Espero que pueda ser un diálogo. Ustedes a través del chat pueden hacer preguntas. ¿Se me escucha bien? ¿Estoy bien? Sí, se te escucha bien. Vamos a recordarle a la gente que está siguiéndonos vía YouTube que las preguntas las dejan en el chat, yo se las voy a estar retransmitiendo a Teresa, y que también en la descripción del video tienen el acceso al formulario para dejar el presentismo. Recuerden dejar el presentismo asentado en este formulario. Y aquellos que no recibieron el material teórico de las clases anteriores, tienen alguna consulta administrativa, acérquense vía correo electrónico a etifederal@trabajo.gov.ar. Allí les escribí también el mail en el chat y nos estamos manteniendo comunicados por esa vía. Hay varios reclamos ya. Martín, del equipo de Jimena, está revisando eso para darles respuesta pronta a todos ustedes. Ahora sí, vamos a iniciar el converso. Bueno, sí, todas las aclaraciones son válidas, así que Juan, gracias por todas estas aclaraciones. Me toca poder compartir con ustedes un tema que para nosotros, para los que trabajamos en la prevención y erradicación de trabajo infantil y prevención de trabajo adolescente, protección de trabajo adolescente, es fundamental. Es un conocimiento que se ha ido construyendo con el tiempo, con datos nacionales y con datos internacionales, y que nos parece fundamental para, valga la redundancia, fundamentar las acciones que realizamos. Muchas veces tenemos contacto con la situación de trabajo infantil y queremos, intervenir, queremos realizar algún proyecto, queremos pedir un financiamiento
queremos convencer a alguna autoridad o atraer a alguna autoridad a que pueda apoyar y que pueda trabajar en la erradicación del trabajo infantil, en la protección del trabajo adolescente. Y cuando podemos fundamentar estos pedidos, estos proyectos, con las consecuencias en salud y educación, en el desarrollo, digamos, de niños, niñas y adolescentes, las consecuencias del trabajo en una edad no acorde a estas actividades, cuando podemos detallar estas consecuencias, estos impactos, estos daños que causa el trabajo en el desarrollo de los niños, fundamentamos mejor todas las acciones, fundamentamos mejor las decisiones, podemos pensar en que hay argumentos que son, digamos, irrefutables, y esos argumentos irrefutables son los daños en la salud y en las trayectorias educativas de los chicos que llevan adelante estas actividades. Entonces, les quiero compartir un PowerPoint, algunas ideas que se han ido construyendo en este tiempo de trabajo y que después, al final de las filminas, les muestro cuál es la bibliografía recomendada y muy recomendada, porque ahí van a tener todos los argumentos que aquí se les proponga desarrollados, por supuesto. Voy a compartir pantalla. Decirles también que es un placer. A ver dónde está mi pantalla. Aquí. Es un placer poder dialogar, comunicarme con personas, con personas que están, digamos, del otro lado y que tienen interés en la temática. Parece algo que va de suyo, ¿no? Que el que está en una clase o está escuchando a alguien está interesado. Bueno, esto no es una consigna previa. En la historia, estoy intentando ampliar, ahí está. En la historia que tenemos, digamos, de trabajo en las problemáticas, nos hemos encontrado muchas veces, y de hecho al principio del trabajo, en el 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, con muchísimas resistencias en relación a esta temática. O sea, era una temática visible, pero no era considerado un problema para mucha parte de la sociedad. Entonces, poco a poco, digamos, esto fue cambiando, ¿no? Esto, digamos, la balanza se fue llegando a armar una masa crítica, y vamos armando una masa crítica de personas que identifiquen estas problemáticas como una vulneración de derechos y realmente como un problema. Entonces, un poco retomar por qué lo llamamos problema. Esto lo trabajaron con Sergio en la primera clase, pero me interesa retomar porque nuestro tema de consecuencias y por qué el trabajo infantil y el trabajo adolescente no protegido están prohibidos, o sea, es necesario erradicar estas prácticas, es porque es un problema que vulnera derechos y es porque causa daños. Así pensemos en cualquier trabajo que a simple vista no les causaría ningún daño físico. Hoy vamos a ver daños físicos, o sea, orgánicos, pero también daños en su desarrollo psicoemocional. El trabajo siempre causa algún daño en el desarrollo integral, ¿sí? En el desarrollo de la salud integral. Entonces, esas consecuencias son los que nos permiten hablar de que es una problemática. Y de que es una problemática social, porque si bien tiene que ver con las familias y con los sujetos, con los niños, niñas, adolescentes que viven estas situaciones, es una problemática que está producida y reproducida por una sociedad. Todos, en mayor o menor medida, producimos con nuestras ideas, con nuestras creencias, con nuestras acciones, producimos y reproducimos el trabajo de niños, niñas y adolescentes. Lo que tenemos que hacer es encontrar
cuáles son las ideas que tenemos, revisar nuestras ideas para ver si esas ideas no están reproduciendo. Y seguramente esas ideas reproducen, porque esas ideas están en el imaginario social, están disponibles para todos nosotros, y de ese imaginario, que es este conjunto de ideas que compartimos dentro de la cultura, dentro de la reproducción de nuestra sociedad, pertenecemos a esta sociedad por tener estas ideas, ¿sí? Entonces esta cuestión de la pertenencia a la sociedad, bueno, nos hace pensar en que hay ideas que están en el imaginario social y que están impactando y que están en algún modo reproduciendo el trabajo infantil, y por eso hay que mirarlas. No solo poder entender, digamos, las consecuencias, sino poder entender las causas. Entonces, las causas y las consecuencias, es muy importante que ustedes pongan mucho foco en desarrollarlos, en estudiarlos, en profundizarlos. Y bueno, es una problemática compleja, ¿sí? A simple vista, como siempre, el condicionante que más expresión tiene y más visibilidad tiene es el condicionante económico, pero no necesariamente es el único, no necesariamente es el más importante, si bien la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes que están realizando actividades laborales provienen de familias en situación de vulnerabilidad. Pero hay otras problemáticas que también que causan muchos daños a la salud integral y que no tienen que ver necesariamente con situaciones de vulneración. Entonces, vamos a ir pasando. Primero vamos a empezar con el impacto en las trayectorias educativas. Impacto y consecuencia yo lo utilizo de manera sinónima. Entonces, ¿qué pasa con la tensión que se da en la escuela, entre la escuela y el trabajo, ¿no? Los niños que, además de ir a la escuela, en nuestro país, la matrícula es alta, la matriculación de los niños, niñas es alta, pero las trayectorias educativas en los grupos en situación de vulnerabilidad no son equitativas, digamos, no son las mismas que en grupos, familias que tienen una situación mejor. Entonces, en los niños que trabajan se da, como el primer punto lo expresa, una doble exigencia, trabajo y escuela. Esta tensión, ustedes que están en contacto, si están interesados en el tema, tienen contacto con los chicos y chicas que trabajan, nos es muy importante que ustedes puedan contarnos, y ahora habilito para que puedan contarnos en el chat brevemente, si han visto estos impactos en las trayectorias educativas en los niños, niñas, adolescentes que trabajan en su comunidad. Nos es muy importante poder tener registros, poder tener relatos, poder tener sus experiencias con las consecuencias en las trayectorias educativas. Entonces, esta doble exigencia los hace, por supuesto, cansarse, o sea, el trabajo de por sí es una actividad a la cual hay que destinar energía, a veces energía física y siempre energía emocional, ¿sí? Energía cognitiva. Entonces, los niños y niñas y adolescentes tienen esta doble exigencia cuando van a trabajar y luego, digamos, cursan su escuela. Y a veces hay una triple exigencia también, porque muchas veces van a trabajar fuera de sus hogares, acompañando a su familia, y además, y van a la escuela, y como tercera actividad, cuando llegan al hogar, también realizan actividades en el hogar, de muchas veces cuidado de familiares enfermos, de hermanitos menores, que eso, digamos, como vamos a ver
durante esta clase, impacta, daña enormemente el psiquismo y la confianza de la autoestima de estos niños y niñas. Esta doble exigencia, este cansancio, y también llamamos cansancio y también llamamos preocupación, ¿no? Porque muchas veces los chicos no realizan actividades demasiado físicas, pero sí muchas veces, si pensamos en el cuidado de hermanitos menores, esta es una actividad que los estresa, ¿sí? Que es, o sea, cuidar a alguien, si podemos recordar qué nos pasaba a los que somos padres con nuestro primer hijo y con nuestro segundo hijo también, pero en el primero uno inaugura, digamos, este rol, lo asustado que estábamos cuando teníamos que cuidar a este ser. Bueno, imaginemos esto en un psiquismo infantil. Entonces esto cansa y esto preocupa. Produce impactos en abocarse a las tareas escolares. Entonces produce bajo rendimiento. Siempre hay, digamos, esta preocupación o este cansancio que tienen los chicos que trabajan, impacta sobre estar atendiendo a lo que la escuela propone, a los aprendizajes que la escuela propone, y siempre hay una diferencia en el rendimiento entre los chicos que trabajan y los que no trabajan. Todos estos datos son importantes de visibilizar, y la EANA, la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, la encuesta nacional, refleja muy bien y nos da muchos datos en relación a estos componentes que estoy compartiendo con ustedes. Entonces las ausencias, llegadas tarde, son un clásico, son un detector de que hay trabajo infantil en esa familia y que los niños están cursando esto. Las ausencias entonces producen bajo rendimiento, y muchas veces cuando termina, digamos, el año, se ven, digamos, los docentes, los que están a cargo de esos niños, se ven en el desafío de lo continúo en el aprendizaje con lo que tenga, o necesita repetir el año porque no ha podido alcanzar mínimos contenidos. Entonces la repitencia también es un problema muy importante en los chicos que trabajan, diferente de los chicos que no trabajan. La sobredad se da por la repitencia, ¿no? O sea, niños que están en un grado, uno o 2 grados menor a su edad cronológica, entonces están compartiendo con compañeros de una edad cronológica diferente de la que tienen ellos, un curso, ¿sí? Un momento de trabajo, y esto impacta sobre su autoestima, evidentemente, lo veamos o no lo veamos, porque las cuestiones psicológicas y las cuestiones emocionales muchas veces no se ven, y esto es lo que hay que recuperar, esto también hay que visibilizarlo. Y la sobriedad muchas veces causa el abandono, ¿sí? Cuando se ven realmente, compartiendo cuestiones con niños de menor edad, impacta tanto en la autoestima que se termina abandonando. Consecuencias entonces en los niños. Sí, vamos a diferenciar los niños, niñas y los adolescentes. Por ejemplo, tomando 2 indicadores: las inasistencias a clase y la repitencia. En las inasistencias vemos que hay una gran diferencia. Como ustedes verán, los chicos que trabajan tienen mayor indicador, un 5,7, que ustedes dirán es poco en un porcentual, pero representa un dato muy importante, porque comparado con los chicos que no trabajan es muchas veces mayor. O sea, nosotros siempre miramos los datos como si estuvieran cerca nuestro estos datos, y estos datos, si los amplificamos, o sea, el mundo que hay allá atrás es mucho mayor. O sea, estos datos es como un tubo que se va amplificando y que en la realidad sucede con mucho más asiduidad de lo que el dato duro,
este dato cuantitativo nos puede dar. ¿Sí? Es una realidad, nos muestra una realidad que en nuestro trabajo necesitamos ir a ver. Necesitamos ir a ver cuánto de esto está ocurriendo en nuestra realidad, en la realidad de los niños y niñas que tenemos en nuestra comunidad. Esto en las zonas urbanas, y en las zonas rurales se duplica, ¿sí? Estos datos ustedes ya los miraron con las chicas del observatorio, pero me interesaba recuperarlo porque cuando hablamos de las consecuencias estamos hablando de estos datos. O sea, en el área rural hay condiciones que hacen que de los chicos que no asisten a la escuela es mayor el porcentual de los que trabajan con respecto a los que no trabajan. ¿Sí? Es muchas veces mayor, como ustedes verán, 2% para los que no trabajan y 10% para los que trabajan. Entonces el impacto es claro. En la repitencia también se representa el mismo patrón. Los niños que trabajan tienen una repitencia de 1 año, que es el diagrama amarillo, y de más de 1 año, mucho mayor que los chicos que no trabajan, tanto en el área urbana como en el área rural. Entonces, debemos poner un gran acento en estas consecuencias, en las consecuencias de qué pasa cuando los chicos no están en la escuela, que es la institución de socialización secundaria por excelencia, digamos, y la más masiva en nuestro país. Necesitamos pensar qué pasa, qué van perdiendo, y eso lo vamos a ver, qué van perdiendo, qué van compensando. Probablemente lo puedan compensar en la etapa adulta, pero tal vez no lo puedan compensar, digamos. Entonces, cada situación, cada momento del desarrollo es en sí importante. Entonces, es urgente. Es urgente que miremos esto. En los adolescentes pasa realmente lo mismo, o sea, los patrones de impacto en las trayectorias educativas, en las inasistencias, es mucho mayor, más de una vez, ¿no? 1 vez y media en la zona urbana y 2 veces, o sea, el doble, de 19 a 39% para los chicos que trabajan, que no asisten a la escuela por trabajar. Ahí hay que mirar el trabajo, por supuesto. Y en la repitencia también se cumplen los mismos patrones. ¿Sí? Los chicos que trabajan tienen mayor repitencia, repiten 1 año, la mayoría repiten más de 1 año, y ahí es, digamos, la antesala muchas veces de el abandono, o de, si no es el abandono, es una trayectoria educativa totalmente impactada y totalmente vulnerable, y ya vamos a ver, digamos, en qué estadios del desarrollo cognitivo y del desarrollo afectivo se están quedando los chicos que tienen trayectorias y terminan abandonando la escuela. O sea, la escuela tiene programas que acompañan el desarrollo, por supuesto, ¿no? Esto va de suyo, o sea, esto es obvio. Los programas se van complejizando, los programas de contenidos y de habilidades instrumentales se van complejizando con el tiempo. Entonces es necesario que se complete esa programación para que se estimule el desarrollo cognitivo y afectivo. Entonces tiene una gran importancia, bueno, la adherencia a la escuela y la contención para que no vayan los niños, niñas a trabajar. Escuchamos un audio. ¿Sí, Juan? Perdón, me enteré. Antes de pasar al audio testimonial que nos vas a hacer escuchar de la campaña de OIT, hay algunas preguntas en el chat que estaría bueno por ahí revisándolas. Cuando marcas la diferencia entre los niños que trabajan y los que no trabajan, ¿consideran dentro de la estadística a los chicos que desarrollan tareas dentro de su hogar, no solamente a los que están en el marco de lo considera actividades económicas? Esa es una de las preguntas que llegan. Tengo más.
Sí, o sea, dentro del trabajo, porque como ustedes habrán escuchado en la clase de Anaí y de Vanina, las chicas, nuestras compañeras del observatorio, consideramos trabajo en sentido amplio, incluyendo las actividades de autoconsumo y las actividades domésticas intensas, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes puedan deslindar, digamos, deslindar o poner foco en que las actividades domésticas que consideramos son las intensas, no son las que son de socialización y de aprendizaje de las habilidades de las tareas en un hogar, sino aquellas que son intensas, que reemplazan al adulto. Entonces, cuando reemplaza al adulto, eso lo consideramos intenso, y que se realicen en prioridad a otras actividades, muchas veces a las actividades escolares, muchas veces el descanso, o sea, esas actividades que digamos, que se priorice por sobre otras actividades que necesitarían realizar los chicos y que no tienen tiempo. Sí. Y otra pregunta que es muy general, por lo menos viene planteado como las escuelas deberían tener un registro de las actividades de los niños. Sé que hay protocolos de actuación de algunas comisiones provinciales donde se les solicita a los ministerios de educación y a las escuelas llevar cierto control, vamos a decir, registro sobre las situaciones de trabajo infantil que detectan las escuelas, ¿no? Como la escuela también un espacio más de detección, ¿no? Sí, por supuesto, es un espacio de detección y es el primero que ha actuado entre los inspectores de trabajo que vienen mirando, digamos, los ámbitos laborales desde su creación, los inspectores laborales y los docentes. Estos dos actores sociales fueron los primeros que miraron el trabajo infantil, los primeros que los vieron, los primeros que se pusieron, digamos, al hombro el tema. De hecho, por eso es competencia del Ministerio de Trabajo, es una competencia primaria la erradicación del trabajo infantil, por eso estamos en el Ministerio de Trabajo. Entonces estos actores, los actores del mundo educativo, fueron los primeros detectores y siguen siéndolo. No sé si... Bien, bueno, ahora sí, pasemos al testimonio. Está un poco para escuchar otra voz también, y este es un testimonio, un audio del programa que realizó la OIT en el 2019, muy piola, muy interesante, de 100 voces, el trabajo infantil en primera persona, ¿no? O sea, relatos de personas que fueron trabajadores infantiles. Elegimos uno, hay muchos, lo escuchamos. Soy Hugo Gerardo, tengo 59 años de edad, soy de La Marque. Mi primer trabajo fue como peón de chacra, trabajos varios, con pala, asada, cortando yuyo. ¿Sabes qué, Tere? Se está escuchando muy bajito. Para donde se sembraban de toda hortalizas y frutos. Y entre otros... Vamos a intentar ¿Querés ponerlo vos? Dale. Lo retransmito yo. Apagá un ratito el micrófono tuyo, así limpiamos el aire. Vamos. Vamos a compartirles el audio de 100 voces. Un segundito. Ahí está. Ahí les compartimos el audio del que nos hablaba Teresa recién, que es un testimonio que recogió la gente de la Organización Internacional del Trabajo. Soy Hugo Gerardo, tengo 59 años de edad, soy de La Marque. Mi primer trabajo fue como peón de chacra, trabajos varios, con pala, asada, cortando yuyo, trabajando la tierra para donde se sembraban de todas hortalizas y frutos.
y entre 11 y 12 años aproximadamente. Lo que nos inculcaban nuestros padres, que había que trabajar y que teníamos que ayudarlos porque eran épocas difíciles y bueno, y en esa época era así, había que ayudar a los padres para poder sacar las cosas adelante. Arrancamos junto con los padres trabajando en la chacra y mi hermana, que era mayor que yo, un año más que yo tenía. Íbamos de mala gana a hacer eso porque éramos niños, o sea, ya entrando en la adolescencia, no era muy lindo, pero bueno, había que hacerlo. Limpiábamos las acequias por donde se regaba, como podar álamos. Después en la época de tomate, bueno, trabajar, plantar tomate, escarpirlo, abonarlo, curar y regar por sobre todas las cosas. Ese era el trabajo de nuestra zona. Arrancábamos temprano, quizá a las 7 ya estábamos trabajando por la época esa, y bueno, que ya a las 6 estaba claro, y trabajábamos hasta las 12, y después de las 2 de la tarde hasta que se oscurecía, que eran 8 y media de la tarde, en primavera-verano. Ni siquiera había radio en esos años, eran años muy duros. Y no sabíamos prácticamente nada de lo que sucedía. Hice la primaria solamente, sí, terminé de 7º grado y teníamos que caminar 3.000 metros para ir a una escuela rural. No tuve posibilidad de hacer la escuela secundaria dado que había mucha distancia al pueblo y no teníamos medios. En esos años no había micro como hay ahora, bueno, no teníamos recursos y no tuve esa posibilidad. Y me hubiera gustado estudiar o trabajar en algún taller, aprender algo relacionado a mecánica u otras cosas. Bien, ahí teníamos el testimonio que nos compartía Teresa del programa 100 años, 100 voces que hizo la OIT para conmemorar los 100 años de esta organización y que lo pueden encontrar en la web de OIT Argentina. Ahí habilita el micrófono, Tere, te escuchamos. Habilita tu micrófono. Tenés que habilitarnos el micrófono. Ahora sí ahí estamos. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Sí. Bueno. A ver si podemos irnos de acá. Bueno, vemos que este relato nos indica que Hugo Gerardo no fue a la escuela, o sea, fue intermitente y en algún momento dejó de ir primavera-verano, como decía, y podemos preguntar, lo que siempre pensamos que nos gustaría preguntarle, bueno, cómo fue su vida después, ¿no? Cómo fue su vida, cómo se desarrolló su vida. También pensaba que muchos de ustedes seguramente habrán empezado como trabajadores adolescentes. Bueno, muchos de nosotros empezamos trabajadores adolescentes y muchos seguramente habrán empezado como trabajadores infantiles. Entonces también los testimonios que ustedes nos puedan acercar en el chat sobre estas ideas, ¿no? Sobre si ustedes pudieron mirar o se pudieron dar cuenta de sus trayectorias educativas, ¿no? Que puedan con estas ideas mirar su trayectoria educativa, porque, digamos, esto no es algo que se haga, o sea, uno no, cuando es adulto, no tiene un espacio donde pueda evaluar su trayectoria educativa, ¿sí? Uno, cuando es adulto, puede ir al médico y puede hacer un chequeo sobre cómo está su estado de salud, pero no va a hacer un chequeo para ver cómo está su estado de trayectoria, digamos, educativo, su estado cognitivo. Entonces esto se puede producir en estas oportunidades, en las oportunidades como esta clase, en las que revisamos nuestra historia para poder pensar la historia de los otros. Entonces decimos desde siempre que la escuela compite con el trabajo y pierde. Siempre la escuela va a ir perdiendo
Y nos tenemos que preguntar, digamos, como sociedad, si como sociedad valoramos la escuela, la matriculación es alta, o sea, las personas ven a la escuela, las personas sociales, los sujetos sociales, ven a la escuela como un lugar de pertenencia, un lugar de necesidad, un lugar donde los niños, niñas y adolescentes tengan que ir, vayan, digamos, se deposita expectativas en la escuela. ¿Qué pasa? Que a la hora de competir con la supervivencia no se puede garantizar la escuela, que también podemos pensar que es la supervivencia de los niños, niñas, adolescentes. O sea, podemos pensar que los chicos van a estar en algún punto desnutridos educacionalmente si no les garantizamos la supervivencia en la escuela. Si este juego de palabras no es solo un juego de palabras, es una idea para que podamos pensar de qué se trata la supervivencia de los niños, niñas, adolescentes. ¿Sí? Podemos pensar en qué se trata la supervivencia siempre asociada a las condiciones físicas, pero si pensamos la supervivencia en la pérdida de oportunidades de desarrollo, de un desarrollo adecuado, también podemos incorporarlos dentro de la supervivencia, porque el futuro va a ser muy diferente si la trayectoria está fortalecida o está desgranada. En un estudio que las chicas también del observatorio nos aportan, muy interesante, de hace unos años, les preguntaban a las personas que abandonaron la escuela por qué lo hicieron, ¿no? También adultos o adolescentes. Y la segunda y tercera causa tenía que ver con la falta de dinero, estaba asociado a las condiciones de necesidad del grupo familiar. Y cuando se les preguntaba si volverían a la escuela, más del 85% contestaban que sí. Entonces, cuando pensamos en que la escuela no responde o responde desactualizadamente en algún punto a las demandas sociales, o sea, va un poco atrás de las demandas sociales, de las demandas tecnológicas, ¿sí? Se ayorna, pero a un ritmo mucho más lento de lo que es social, digamos, de lo que es el desarrollo social. Podemos pensar que no es que se deje la escuela porque no se quiera ir a la escuela, sino porque hay otras condiciones que están compitiendo. Y también, digamos, en los deseos de futuro, todos desean, todos decir el 60%, pero es una gran cantidad que desea estudiar y trabajar. O sea, el estudio está visibilizado, está valorado como un elemento necesario para la reproducción de la sociedad, no solo a nivel individual. Este es un concepto, el concepto de clima educativo es un concepto muy importante, muy interesante para poder pensar lo que les pasa a las familias y a los niños, niñas de los cuales nos ocupamos. El concepto de clima emocional es un concepto superador de la idea de nivel educacional, porque es un concepto que nos remite a, es un promedio de los años de educación formal de los miembros mayores de 18 años. En general siempre uno mira el nivel educativo de la madre o del padre, ¿sí? De los jefes del hogar. Pero este concepto incluye a los miembros del hogar que tienen más de 18 años y que, digamos, ¿cuál es el nivel educativo que adquirieron esos adultos? Que, porque están en condiciones de trabajar, digamos, tienen la edad de trabajar, también aportan a la supervivencia, a la subsistencia familiar. Entonces, ¿qué pasa en los hogares? ¿Qué pasa en los hogares en general, ¿no? En el área urbana, 55% de los hogares del área urbana tienen un clima educativo bajo. O sea, el promedio de los niveles educativos de los adultos es bajo, considerando primaria incompleta y hasta secundaria incompleta. ¿Y qué pasa con aquellos hogares que tienen niños, niñas que trabajan? Trepa al 72%. El 72% de los hogares donde los niños, niñas trabajan tiene un clima educativo bajo de los adultos.
y en las zonas rurales este número trepa a 93%, ¿no? Casi 93%. Entonces, vemos lo que llamamos la reproducción de la pobreza, de la subsistencia por el trabajo infantil, y ahora lo podemos ver, ahora lo vamos a ver en el gráfico del círculo vicioso de la pobreza, de reproducción de la pobreza. Estas es unas ideas que nos comparten la OIT, un texto bien interesante que los animo, en la última filmina los voy a animar a que entren y lo puedan leer, porque hace una compilación de cuáles son las cuestiones, cuáles son los impactos en las trayectorias por el trabajo infantil. Es corto y está muy bien tratado, es como un diagnóstico, ¿no? No un diagnóstico argentino, sino un diagnóstico de qué pasa en esta temática. Entonces, dice dos cosas interesantes, ¿no? Y esto es algo que coincidimos, ¿no? La probabilidad de que los niños, niñas, adolescentes ingresen al mercado laboral es mayor en los hogares con desventajas sociales, ¿no? Y entonces, a más temprano ingreso en el mercado laboral, menor acceso a empleos calificados, ¿sí? Si se desgrana y si el rendimiento es bajo, no va a poder acceder a empleos de mayor calificación. Como nos decía Hugo, él hubiese querido, digamos, aprender taller, estar en un taller, y nos faltaría saber a qué se dedicaba realmente en ese momento de su vida, ¿no? En el momento de la entrevista. ¿Y qué pasa también con el nivel de instrucción, el bajo nivel de instrucción? ¿Qué produce el bajo nivel de instrucción de los adultos o de los jefes del hogar? En que la mitad de los ingresos que alcanzan, en que esos adultos de la familia con bajo nivel de instrucción alcanzan ingresos la mitad por debajo de sus pares, que tienen un alto nivel educativo. O sea, nivel educativo bajo, nivel educativo alto. El nivel educativo bajo obtiene la mitad de los salarios del nivel educativo alto. Entonces, esto produce que en las familias en donde hay un nivel educativo bajo y que por tanto llegan a un salario menor, tengan que necesitar compensar ingresos, ¿sí? Completar ingresos, y eso es la puerta de entrada al trabajo infantil. Esto es lo que les decía del círculo de reproducción de la pobreza a través del trabajo infantil y trabajo adolescente precario, en donde en este momento, en el día de hoy, en el hoy, los niños y niñas que trabajan y los adolescentes que trabajan de manera precaria, y que esta situación compite con su trayectoria educativa, con una trayectoria educativa de calidad. En el extremo de los casos hay un abandono escolar, ¿sí? Vamos para la derecha, hay un abandono escolar, y este abandono escolar es lo que nos decían los datos de OIT y también, bueno, muchos datos de muchos estudios que terminan teniendo ocupaciones de baja calificación y peor pagas. Entonces, lo que decíamos recién, necesitarán complementar, o sea, tendrán situación de vulnerabilidad, de pobreza familiar, y necesitarán complementar llevando a trabajo a los miembros menores de la familia. Entonces ahí vamos por la izquierda, y esto es lo que en la siguiente generación reproduce el trabajo infantil y adolescente precario. En un texto que también les ponemos como bibliografía obligatoria, muy sugerida para ustedes, es el texto de Mariana Macri, que es una investigadora, y Claudio Hart, que son investigadoras del Instituto Gino Germán y de la Universidad de Buenos Aires, y hace años que vienen trabajando e investigando el impacto del trabajo infantil en las trayectorias escolares. Y tienen mucha información para darnos, tienen varios libros, y este es uno de sus últimos libros. ¿Y qué nos dice? Yo acá veo en mi pantalla
como una marquita, no sé qué pasó por ahí. Algunos de estos resultados, ellos realizaron entrevistas a personas adultas que se prestaban, digamos, a ser entrevistadas y a llevar en el proceso de entrevista, por eso lo llaman interactivas, ¿no? Son entrevistas interactivas, llevaban a reconstruir su historia, a reconstruir su trayectoria escolar y a pensar su presente a partir de mirar el pasado, ¿no? A partir de mirar qué fue pasando, un poco como este relato de Hugo, qué fue pasando en su historia, y cuando decía no teníamos ganas, y cuando decía hubiese querido, ¿sí? Esto es una reinterpretación de la historia y una comprensión de la historia pasada para entender qué es lo que nos pasa actualmente. Entonces, ¿cuáles son algunos de los resultados? Digamos, los entrevistados, acá no hay porcentajes porque, porque son entrevistas cualitativas y son importantes los relatos en sí mismos. Entonces, en los entrevistados se veía una ruptura, un deseo de ruptura con este patrón intergeneracional, ¿no? Y esto lo vemos también, lo hemos visto siempre en las capacitaciones que, por ejemplo, hacemos a productores o a trabajadores, ¿sí? A personas, trabajadores o empresarios, digamos, en donde podemos, las personas, los alumnos nos cuentan que fueron trabajadores infantiles, y cuando les pregunta, y que valorizan esa actividad como, una actividad familiar, una actividad de socialización, de aprendizaje, de ayuda, o sea, un valor, le dan un valor a esa experiencia, les preguntamos nosotros si sus hijos actualmente trabajan. Si, a pesar de ese valor que ellos registran en su pasado, pueden, ese valor hace que lleven a trabajar a sus hijos, manden a trabajar a sus hijos. Y ahí no hay respuesta, porque hay un deseo de romper con esta reproducción intergeneracional. Entonces podemos ver el contrasentido, valoramos la historia, el contrasentido en la acción, ¿no? Ahí hay que trabajar fuertemente, que por más que haya, algunas cuestiones de valor, es una vulneración de derechos y es asumir que los derechos no pudieron ser garantizados, ni por la familia, ni por esos papás que tenían esa situación de bajo clima educativo, ni por la sociedad, ni por la comunidad. Entonces aquí estamos para armar una masa crítica social, para que menos niños entren en el mercado laboral conforme se desarrolla la sociedad. Desnaturalización se veía también en estos entrevistados, o sea, no era natural trabajar, era un problema, era una estrategia de emergencia que muchas veces, como dice en el punto más abajo, era una estrategia para afrontar un momento crítico familiar o personal, pero que muchas veces se hacía permanente. Esos son los enclaves donde más tenemos que mirar, en donde se hace permanente la estrategia de llevar a toda la familia a trabajar. Podemos pasar, vamos a ir cerrando. En esto de trabajar, en los impactos en la trayectoria, otro texto trabajado también por nuestra usina de estudios, que es el OTIAN, en nuestro ministerio, en el análisis de la primera encuesta de niños, niñas y adolescentes, la primera encuesta, por ahí por el 2004-2005, mostraba que en ciertos contextos los adolescentes pobres abandonan la escuela y participan en el mercado. No es mirado como una vulneración de derechos. ¿Por qué les transmito esto? Porque muchas veces lo que pensamos nosotros que es una vulneración de derechos, tenemos que chequear que en los compañeros, en las autoridades, en los jefes, en las instituciones, en la escuela, en los otros adultos que van a trabajar con nosotros, tenemos que chequear si realmente hay una idea de que esto es una vulneración de derechos por sobre las otras ideas. Porque en general
y esto es lo que nos da el dato, en general hay y podemos pensar si no es actual, no es actual. O sea, estos datos, estas conclusiones son de la EADA 2004-2005, ¿no? Ya pasaron 15 años, podemos seguir pensando que son actuales, porque hay un imaginario de que los adolescentes tienen que entrar en muchos grupos sociales, por supuesto, en muchos enclaves sociales, en muchas comunidades. Los adolescentes se ven compelidos a entrar al mercado laboral para ir aprendiendo algo que les sirva para la vida. Y esto hace que haya una tensión, no individual, probablemente, no solo individual, porque trabajar también da recursos, da ingresos para las necesidades personales, pero lo más duro, digamos, es que la sociedad en algún punto, o ciertas culturas, ciertas comunidades, el imaginario de esas comunidades presiona a los adolescentes para que cumplan esa expectativa de que aprendan en el trabajo, lo que tal vez la escuela, en una trayectoria desgranada, en una trayectoria vulnerada, no les ha enseñado. Pero no les ha enseñado porque no les enseñó, no les pudo enseñar, sino porque no pudieron aprenderla, no pudieron estar al 100% en ese momento de escuela. Entonces, vamos a ir pasando, dada la hora, tenemos una media hora para los impactos en salud. Juan, dejo de compartir para que vos puedas poner el video. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna indicación? Hay un montón de testimonios. Después te sugiero, Tere, cuando termine la charla, claro, los testimonios del chat te van conociéndote, tantos años trabajando juntos, te van a encantar, te van a ser muy ricos para futuras capacitaciones, los testimonios que están dejando quienes forman parte de esta capacitación hoy. Las historias de vida. También, porque les estamos dando, ustedes están recibiendo y nosotros también es bueno recibir. Así es, todas las historias de vida que te van a sumar para futuras capacitaciones. Hay una pregunta que veo que es muy puntual, pero bueno, entiendo que por ahí desde la coordinación y desde el área del Ministerio de Trabajo no podemos encontrarles una respuesta, que es cómo revincular a estos chicos que quedaron fuera del sistema educativo con la cuestión del aislamiento social preventivo y obligatorio, y no por eso, sino por la falta de conectividad, ¿no? ¿Qué estrategias tenemos? Bueno, ahí es más complicado para nosotros. Perdón, Juan, pero por eso nuestro curso es tema a tema, ¿no? Acá hablamos de las consecuencias. Nos vamos a encontrar en otro momento para hablar sobre los abordajes y sobre el trabajo multisectorial con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, o sea, los abordajes. La reinserción fue una de las piezas, de las necesidades claves desde el primer momento de la CONAETI, que se formó con todos los ministerios. Entonces eso fue, pero téngannos un poco de paciencia, ya llegará esa clase de abordaje. Bien, entonces sí, vamos ahora al video, que es un video, es en realidad el resumen de 2 minutitos del video institucional de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, que se filmó, lo van a ver, en la zona de Misiones, entre los yerobatales. Estuvo a cargo la dirección de este corto de Claudio Altamirano. El video dura mucho más, si alguno quiere verlo, nos lo pide, tenemos algunas copias, si no está el DVD para bajarlo a MP3. Esto simplemente es un resumen, como para muestra hace falta un botón, dicen, ¿no? Vamos a mostrarles este cortito del video. Ele trozou todos los tendones así arriba de la mano, entonces ele va a operar. Y no quiere quedar en casa. Yo le dije, él queda en casa hasta que mejore la mano. No, yo no voy a quedar.
Así él viene, mira, ata una tablita bajo los dedos y trabaja. Está por el que dan caso para decir, no, yo no voy a trabajar. Y acabo de cortar con machete, sí. Él estaba rompiendo los gajos y la guaina estaba cortando arriba del raído con el machete y le mandó el machete. Y él, cuando tiró el puñado de hierba, agarró la mano de él. Estaba cortando y él puso la mano de la arriba y le dio un tajo. Se cortó. Salió corriendo, los gritos. Y sabía lo que hacer. Estos muchachitos acá, estos tres son todos menores. Trabajamos de día para comer la noche. Sí, ¿careteaste mucho hoy? ¿Sí? Vamos a llevarle él para allá. Bien. Bueno, es como decía Juan, es una muestra, es una modalidad de trabajo infantil, es una de las tantas modalidades, una de las tantas cosechas que se producen en nuestro país en el ámbito rural, pero tenemos, por supuesto, que hay experiencias y relatos y testimonios de muchísimas otras modalidades y muchísimas, o sea, el trabajo infantil se reproduce en todo nuestro país, ¿no? A lo largo de todo nuestro país, y es entonces por eso que este programa intentó y lo está haciendo, llega a todo el país, porque las modalidades de trabajo infantil son modalidades visibles y también en modalidades ocultas, modalidades invisibles, como hablábamos del trabajo doméstico. Voy a seguir compartiendo mi pantalla para los impactos en salud. Tratar de ir rápidamente a los impactos que me interesan mucho, que son los impactos cognitivos, los impactos emocionales. Compartir. Vamos a agrandarlo. Bueno, ¿qué pasa entonces con el crecimiento y desarrollo, ¿no? Homologamos salud a crecimiento y desarrollo, ¿no? Son dos sinónimos. Vamos a hablar de salud integral y de crecimiento y desarrollo. ¿Qué es el crecimiento y desarrollo? Pensamos que el crecimiento y desarrollo está compartido, digamos, esta idea en el mundo sanitario, que es producto del programa genético con el que venimos, y es también producto de las condiciones ambientales y las condiciones de crianza. ¿Sí? Es muy importante mirar las condiciones de crianza y de reproducción de los valores, no solo crianza física, sino crianza emocional y crianza cognitiva, o sea, todo lo que los adultos muestran es modelo para los niños, niñas y adolescentes. O sea, esta es la función de modelado de la conducta adulta, es una función dentro del desarrollo psicológico. Entonces, mirar la crianza, mirar las pautas de crianza de las familias con las cuales trabajamos, sobre las cuales vamos a intervenir, con quienes vamos a intervenir para ver cuáles son esas situaciones que determinan llevar a los niños, niñas al trabajo de manera precoz. Es necesario mirar esas pautas de crianza, o sea, esos valores en relación al trabajo y en relación a la educación que entran en tensión y que al final terminan decidiendo por la supervivencia física. Entonces, crecimiento y desarrollo, programa genético, condiciones ambientales, ¿no? Hablamos del ambiente, de la socialización, donde se desarrollan los niños, niñas que trabajan en el ambiente laboral.
Entonces, en el ambiente de trabajo, y estamos convencidos de que todos los ambientes laborales son ambientes que exponen a riesgos, incluido, y pasemos un poco de ampliar, digamos, nuestra mirada, incluido el hogar. En el hogar hay un montón de riesgos, un montón, digamos, una gran cantidad de riesgos de lesiones, de quemaduras, de intoxicación y de, bueno, que pueden llegar a ser muy dañinos y hasta la muerte a niños, niñas que se quedan al cuidado de hermanitos en esta actividad doméstica intensa. Entonces, el ambiente laboral pasa a tener la consideración porque lo consideramos trabajo, porque una casa podría no considerarse un ambiente laboral, pero desde esta mirada de que si realizan actividades intensas es un trabajo, y entonces la casa, el hogar, se convierte en un ambiente laboral. Entonces, en este sentido, el ambiente laboral, y ni hablar de los ambientes laborales externos, ¿no? Ni hablar del rozado, ni hablar de la calle, ni hablar de los talleres. O sea, esos son lugares donde son nocivos, digamos, la realización de actividades, pero inclusive la participación en ese lugar, o sea, la presencia en ese lugar. Por eso entendemos que el trabajo infantil es realizar la actividad, que los niños, niñas, adolescentes estén realizando la actividad o que no la estén realizando y estén acompañando. Lo llamamos en situación de trabajo. Tal vez no estén haciendo nada, como dicen muchos papás, muchas familias. No va a hacer nada, se va a quedar ahí, pero ahí está expuesto a riesgos. Y esos son los que impactan en el crecimiento y desarrollo. Entonces, un adecuado desarrollo tiene necesidades, digamos, de todo orden, necesidades fisiológicas, de alimentación, higiene, abrigo, cuidados, y necesidades intelectuales, sociales y emocionales del niño. Y eso, cuando pensemos en las consecuencias, tengamos siempre este paraguas bien abierto, porque lo que más vamos a ver, que es una de las, digamos, es el relato del video, el niño que cortó sus tendones, o sea, la hermana, y además la carga de la hermana también por haber producido este accidente, ¿sí? Esta lesión, la carga de culpa, digamos, de la hermana. O sea, toda esa familia queda impactada por esa situación y esa lesión, que si no la atiende rápidamente, por supuesto que va a dejar una discapacidad permanente. Entonces, múltiples necesidades. Vamos a desarrollar rápidamente ahora a esta altura del día, pero ustedes tienen el material donde pueden profundizar esto, y si se ocupan del tema de erradicación de trabajo infantil y protección de trabajo precario, no protegido, digamos, adolescentes, deben leer deben desarrollar, deben profundizar y deben leer todas estas ideas, todo este saber que ya está construido. Entonces, hay carriles de desarrollo, lo que decíamos recién de las necesidades. Hay un carril de desarrollo físico que empieza en la concepción, hay un carril de desarrollo cognitivo e intelectual que, según muchos autores, empieza en la concepción, o sea, no es algo manifiesto ni algo demasiado comprobable, pero la memoria, digamos, y registros intrauterinos empieza en la concepción también. Si bien lo tenemos empezado en el nacimiento, también hay un desarrollo afectivo y también hay un desarrollo social. En todos estos carriles de desarrollo puede haber impactos por la realización de trabajo infantil o por estar en situación de trabajo infantil. Entonces empezamos por la vulnerabilidad biológica, ¿sí? ¿Por qué los chicos no tienen que trabajar? ¿Por qué son vulnerables? Porque están en crecimiento y desarrollo, porque sus órganos crecen, sus sistemas crecen, sufren modificaciones, diferenciaciones celulares, crecen en tamaño y desarrollan funciones. O sea, para alcanzar la madurez de las funciones hace falta un periodo de cuidado. Estos son los periodos, digamos, el crecimiento se produce, el crecimiento físico y también el crecimiento cognitivo y afectivo se produce por periodos críticos. Digamos, hay periodos en los que crecen más unos órganos o unas funciones que otros.
Entonces, realmente, ¿qué periodo tenemos que cuidarlo? Todo el periodo infantil tenemos que cuidarlo. Por algo es la edad mínima de admisión al empleo. O sea, esta visión de que hay periodos críticos, un periodo crítico de desarrollo que es necesario que los sujetos sociales alcancen, ¿sí? Que crezcan en peso, en talla, que crezca sus sinapsis, que puedan crecer sus órganos y que sus sistemas se diferencien y puedan reproducir la vida, es necesario de condiciones sociales para que esto se produzca. Entonces hay una doble vulnerabilidad en los chicos, ¿no? Hablamos de una doble vulnerabilidad, de una vulnerabilidad porque están creciendo y una vulnerabilidad porque están trabajando, porque están siendo expuestos. ¿Cuáles son estas vulnerabilidades? Consumen más alimento. En el crecimiento consumen más alimento, aire y agua en proporción, en comparación con los adultos. O sea, es mayor este consumo en comparación a los adultos, ¿sí? En proporción a su peso, ¿sí? O sea, cuando nos sentamos a la mesa con niños, niñas, los niños comen igual que nosotros. Entonces esa es la imagen de la comparación. Comen igual que nosotros. Nosotros nos comemos 3 veces más o 4 veces más porque pesamos 4 veces más. Ellos comen igual y consumen, digamos, consumen aire, oxígeno, agua en proporción mucho más. Necesitan más porque están en una etapa de crecimiento. Necesitan más energía. Sus sistemas no están desarrollados, o sea, hay una inmadurez del sistema excretor. Hay una inmadurez del sistema de absorción, o sea, se absorbe todo, ¿sí? Los intestinos absorben todo lo que les llega, no hacen un tamizado, digamos, ¿no? Una permeabilidad, o sea, no se impermeabilizan, igual que la piel. No está suficientemente maduro el sistema de impermeabilizar, ¿no? Entonces entran los tóxicos, mucho más que en otros cuerpos, en los cuerpos más adultos. Esta es una idea, digamos, unos datos también de la EANA, que también se preguntaron, digamos, si se lesionaron. Dentro de los chicos que se lesionaron, las 2 columnas tienen que ver con niños, niñas y los adolescentes. Los niños, niñas declararon, los encuestados declararon que sufrieron heridas, lastimaduras, ¿sí? Y quemaduras, y también mordeduras y picaduras. Entonces estos son los daños que podemos registrar, los chicos registran, los chicos, y los adolescentes registraban otros daños, registraban heridas, esperen que no estoy con el cuadrito, registraban quemaduras y registraban también fracturas. Vamos a ir más adelante, este PowerPoint les va a llegar. El sistema civil es un sistema llevado adelante por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. Son unidades centinelas dentro de hospitales, no todos los hospitales, pero dentro de los hospitales, y que evalúan, toman muestras de la demanda por lesiones. Nosotros le pedimos a este sistema, dentro de la CONAETI, le pedimos al Ministerio de Salud que nos diera bases, nos diera sus bases entre el 2005 y el 2012, de todos los adolescentes que declararon trabajar, de qué se lesionaron. Entonces, ¿qué les pasaba? Lesiones por transporte, golpes, ¿sí? Traumas con objetos, que esto es el ejemplo del video, ¿no? Se entra dentro de la categoría de traumas por objetos cortantes. Hay una alta incidencia de estas cuestiones. Vamos a ir a los otros carriles de desarrollo que me interesa puntualizar brevemente. Entonces, como recuperamos, digamos, estas ideas de los 3 carriles de desarrollo que también tenemos que mirar: el carril de desarrollo cognitivo, o sea, el de crecimiento y desarrollo cognitivo y del lenguaje, emocional y afectivo, y social y valorativo, ¿sí? Que es
¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es el desarrollo psicoemocional? Es la adquisición de saberes. Cuando decimos, bueno, ¿qué enseña el trabajo? Nos estamos refiriendo a esto, a que esto que el trabajo enseña conforma la personalidad de los sujetos sociales, ¿sí? Conforma, desarrolla interacciones, conforma sus saberes y sus vínculos. ¿Cómo es el desarrollo? Vamos a ir al impacto, digamos, en el trabajo. Cuando decimos y en general escuchamos bastante, el trabajo enseña, hay un valor formativo del trabajo. ¿De qué estamos hablando desde la personalidad y desde el desarrollo cognitivo? ¿Cómo impacta en el desarrollo cognitivo? ¿Qué enseña el trabajo? ¿Qué hacen los chicos en el trabajo? ¿Sí? En la columna de la izquierda, tareas manuales, repetitivas, estereotipadas, ¿sí? Producen, colectan, no tienen tiempo para otra cosa que no sea producir y estar poniendo atención en esto, ¿no? Se cansan. Entonces, ¿qué pasa con el desarrollo psicoemocional cognitivo? No hay posibilidad de entrenar habilidades superiores. O sea, colectar no necesita ninguna habilidad superior que la escuela nos puede brindar para llevar adelante la tarea. Son solamente instrumentales, son procedimentales los aprendizajes. O sea, el procedimiento de llevar algo de un lado al otro, ¿sí? Solo procedimentales. Entonces, hay muy pocas, escasas oportunidades de explorar, de ensayar, y ahí estamos realmente en un problema, porque si no ensayamos en algún momento de la vida, si no nos equivocamos, si los aprendizajes están condicionados por el error, que eso es lo que nos da el juego nos da la posibilidad de explorar sin consecuencias, ¿sí? Entonces, en el trabajo no hay posibilidad de explorar sin consecuencias. La consecuencia siempre es muy clara. Es un error, es una pérdida, es cuando hablamos de los niñas que cuidan a hermanitos o cuidan a personas enfermas, estamos hablando de un riesgo de vida. Entonces ahí hay un gran estrés que se produce, se genera en esos sujetos que realizan esa actividad. Entonces decimos que el juego tiene muchos valores, tiene un valor lúdico, o sea, un valor de entretenimiento, un valor instrumental en el cual se aprenden reglas. También se aprenden reglas en el juego. Si se aprende jugando, se aprenden reglas. Todos necesitamos, para jugar a un juego de roles, un juego compartido, necesitamos todos aceptar reglas. Entonces, en el juego también se aprenden reglas. ¿Qué pasa en el trabajo? En el trabajo no se elige. Los niños no eligen trabajar. Los relatos de los niños no eligen el trabajo, no eligen con quién trabajar. Contrario a juego, que uno elige con quién trabajar, con quién jugar, ¿no? Con quien uno quiere, con quien uno se siente bien. Entonces, el trabajo tampoco se puede terminar cuando uno quiere, como el juego. El juego se puede terminar cuando uno quiere. Me cansé de jugar, me voy. El trabajo no. Entonces el trabajo no es un juego. Y no es un juego cuando decimos, no, muchas veces las familias dicen, no, está jugando, está allí entretenido. No, está en situación de trabajo, está aprendiendo pautas y no está pudiendo irse a otro lado. Entonces, nada que ver con el juego en su múltiple valor y en el valor emocional de confianza del juego, ¿no? Porque cuando realizan estas actividades no hay confianza, no hay un ensayo de la confianza. A ver, si lo hago así es mejor, si lo hago de otro modo es mejor. No, hay una pauta de hacer el trabajo y la trasladan los adultos. El desarrollo, vamos a pasar el desarrollo de la lectura. El desarrollo del lenguaje también es bien interesante porque en los ámbitos de trabajo no se desarrolla nada el lenguaje. Digamos, si lo podemos hacer en silencio está mejor. Porque entonces, ¿qué oportunidades se pierden? Se pierden oportunidades de desarrollar el lenguaje, el vocabulario, algo que esté asociado a otra cosa que no sea el trabajo. Y también se pierden posibilidades de ejercitar la expresión. Y la expresión es
muy importante para el futuro, digamos, el futuro adulto, cuando nosotros necesitamos demandar por nuestros derechos, peticionar, expresar nuestro desagrado, cuando estamos en una negociación, necesitamos haberlo aprendido en algún momento, porque si no llegamos adultos y no sabemos cómo expresar lo que queremos, no sabemos cómo hacer una demanda, o sea, una demanda, no una demanda jurídica, sino un pedido. Entonces, el experimentar, hay momentos en el desarrollo en donde eso debe irse desarrollando. No podemos perder, ese es un periodo crítico. En la infancia es un periodo crítico para este aprendizaje. Y podemos ver, digamos, personas adultas que les es difícil expresarse. Les es difícil, lo tengo en la cabeza pero no lo puedo expresar. Esto es el lenguaje expresivo, ¿sí? Es cognitivo y expresivo. ¿Qué pasa con el desarrollo emocional? Y ahí veíamos muy fuerte en el video cómo ese niño con esa discapacidad va a tener una confianza limitada en sí mismo, porque su cuerpo no le responde y porque de hecho, digamos, va a tener una valorización inferior a otros niños que no tengan ese impacto. Y también los niños, niñas y adolescentes que participen, digamos, de trayectorias en donde han tenido, digamos, impactos, trayectorias educativas, donde hay desgranamiento, también hay una imposibilidad de poder desarrollar autocuidado, autonomía, ¿sí? Responsabilidad y disciplina. Esto es muy fuerte también, ¿no? Porque ¿dónde aprendemos responsabilidad y disciplina? Esto es clave, digamos, para el trabajo infantil. Y esto nos tiene que hacer, digamos, parar fuerte las antenas. Porque la mayoría de los argumentos que tienen que ver con el valor del trabajo es que en el trabajo aprenden responsabilidad y disciplina como un valor supremo. Aprenden la tarea, aprenden el oficio, pero aprenden responsabilidad y disciplina, ¿no? Cuando hablaba Sergio en el primer día de los condicionantes, de las causas, de los mitos, ¿se acuerdan? Y hablaba de, bueno, es mejor que trabaje a que esté robando. Bueno, esto es clave, ¿sí? Que trabaje no es un futuro deseable y un lugar, el ámbito laboral, no es un lugar deseable y necesario para aprender responsabilidad y disciplina. La escuela, la socialización, el hogar, esos son los lugares donde aprendemos responsabilidad y disciplina, ¿sí? O sea, las pautas y las normas en otros enclaves y no solo en los ámbitos laborales. Nos tenemos que preguntar como sociedad por qué para algunos grupos sociales el trabajo es el lugar donde aprenden responsabilidad y disciplina, lo que hablábamos recién de que los adolescentes se ven compelidos, o sea, tienen como un mandato social, no solo familiar, muchas veces familiar también, pero socialmente están como empujados a aprender responsabilidad y a ser responsables y disciplinados. Y el único lugar parece el trabajo, ¿no? Ahí aprendes o aprendes. Nos tenemos que preguntar como sociedad cómo no lo aprendemos antes en otros lugares que no sea el trabajo. A ver, ya estaríamos en tiempo, ¿verdad? ¿Verdad, Juan? Sí. Un punto muy importante para la percepción de riesgo, ¿sí? La percepción de riesgo es un tema clave, porque los chicos, como veíamos en el ejemplo tan claro del video, esos chicos están expuestos a riesgos y, bueno, muchas veces no lo realizan con cuidado porque no tienen, estos chicos eran más adolescentes, pero podemos pensar también, digamos, las dificultades o la construcción de lo que son los riesgos, es también una construcción que tiene que darse en algún lugar que no sea peligroso, o sea, que no se aprenda a través de un error, a través de un accidente. Los chicos aprendieron a hacerlo con más cuidado, pero hace falta aprenderlo a través de un error. Entonces la percepción de los riesgos también es un ítem a considerar cuando hablamos de proteger esa etapa
enseñarles en esa etapa, en la escuela, en la socialización primaria y secundaria, todas estas consideraciones para que no sean trabajadores en el futuro estresados porque aprenden una responsabilidad en un momento en que no entienden demasiado por qué tienen que responsabilizarse por eso, porque uno cuando es adulto entiende por qué tiene que responsabilizarse, ¿sí? Tiene la categoría, tiene el conocimiento y tiene un montón de cuestiones de responsabilidad, por qué responsabilizarse, pero cuando uno es niño no entiende por qué tiene que hacerlo, salvo por ayudar y por ser solidario. Esto emocional que los une a los niños, a la familia y a ser solidario en esta solidaridad intergeneracional, da por hecha tierra sobre el porqué de este aprendizaje. ¿Por qué tengo que aprender ahora esto? Entonces, cuando uno aprende algo en un momento en donde no entiende por qué, le queda un agujero. O sea, no entiende por qué y esto no se aprende bien. Entonces, ¿dónde se aprende bien? En estas etapas. Hay que garantizar entonces estas etapas de crecimiento y desarrollo. Y esta es una maduración anticipada, ¿no? Los niños, niñas son adultos chiquitos. Les quería relatar que también hay un círculo de consecuencias en salud, ¿sí? Lo vemos, por esto este ejemplo del video, ¿no? Esas cargas, ese hoy en donde los chicos trabajan, cargas reiteradas, lesiones, o sea, daños a la salud, que van a limitar el ejercicio de su profesión en el futuro, en el trabajo, ¿no? En el trabajo adulto. Y la nueva familia que genere, digamos, que constituya ese niño que fue adolescente cuando llegue a ser adulto y forme su familia, va a tener, digamos, capacidades mucho más deterioradas, más rápidamente deterioradas, porque empezó mucho antes a cargar físicamente, a cargarse anímicamente, a estresarse, a preocuparse, y va a necesitar incorporar a los fuertes de la familia, que en general son los adolescentes. Por eso los adolescentes se ven como compelidos por lo que decía, y entonces ahí va a necesitar a todos los miembros de su familia, o a algunos miembros de su familia, para ayudar en el sostén del hogar. Entonces, desde la trayectoria educativa y desde los impactos en salud, se reproduce el círculo vicioso de la pobreza a través del trabajo infantil. Y esto es la bibliografía que les sugerimos muy fervientemente y que también pueden consultarnos, hacernos preguntas, por supuesto. Bueno, por mi parte, hasta acá está bien. Bien, muchísimas gracias, Teresa. La verdad que todos los que nos siguen en el canal de YouTube agradecen la presentación, la claridad de los conceptos. Sí, ya vamos a reenviarles el material que mencionamos y que estamos proyectando junto con este PowerPoint, con los links que tienen tanto al manual de los impactos en la salud, el texto de Mariela Macri que también mencionaba Teresa hace un rato, y la bibliografía de la Organización Internacional del Trabajo. Le cedo la palabra a Sonia Sago, quien coordina la coordinación de políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Gracias, Juan, gracias, Teresa. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos, Bárbara. Bueno, se habrán dado cuenta que el tema de consecuencias e impacto del trabajo infantil daría para 3 o 4 clases. Daría para 3 o 4 clases. Teresa trató de resumirlo en una clase. Por supuesto, habrá despertado interés en muchos de ustedes, esperamos, y los invitamos a leer toda la bibliografía y el material que está en el Drive para ampliar sobre lo que más les interese. Andan circulando en nuestra sociedad creencias que algunos llaman mitos acerca de que el trabajo no solo
se puede tolerar o justificar, sino que inclusive se le asigna un valor positivo en los niños y niñas. El trabajo ayuda, los fortalece, como comentaba recién Teresa, les templa el carácter, los hace asumir, los hace crecer en la cultura del trabajo y asumir una responsabilidad que los va a ayudar en el futuro. Bueno, se habrán dado cuenta con toda la claridad de conceptos y las explicaciones que nos dio Teresa, que esto no es así, que se vulneran gravemente sus derechos, pero además hay un impacto, no solo puede ser inmediato, como en el caso de la afectación a la salud orgánica o el impacto en sus trayectorias educativas, sino que también hay toda una cadena de consecuencias a largo plazo, en la que a veces no nos detenemos a pensar. Y esperamos que esta clase sobre todo los deje reflexionando. Sé que algunos de ustedes han tenido experiencias propias o en sus historias familiares de trabajo infantil, trabajo adolescente en condiciones no protegidas, y que a lo mejor esto los ha tocado muy especialmente. Pero bueno, es necesario desarrollarlo, aunque sean cosas que a veces no queremos ver del todo o las vemos de manera superficial. Como les digo siempre, para encarar este compromiso de trabajar junto con otros en la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente, además de conocimiento, hay que tener una sensibilidad, hay que desarrollarla, tiene que ir esto de la mano del compromiso para poder mirar y para poder involucrarse directamente en todo el quehacer para prevenir y erradicar este fenómeno. En la próxima clase vamos a hablar justamente de las políticas públicas que se llevan a cabo a nivel nacional y a nivel provincial en lo que es el territorio, así que esperamos contar con ustedes, que también les interese, y los dejo ahora con Ximena Merlo, coordinadora de este programa. Un saludo a todos y a todas. Bien, ahí Ximena están haciendo el cambio de silla porque ambas están en la misma oficina compartiendo espacio. Les recordamos, cualquier duda, etifederal@trabajo.gov.ar. Es ahí, y Martín, ya he visto que Martín del equipo de Ximena, estuvo ahí recogiendo algunas dudas, consultas y anotando todo, ¿no? Ahí para poder dar pronta respuesta a todos. Ximena. Bueno, gracias Juan, esto es Televisión Verdad, como decían. Nada, súper interesante, Teresa, la clase de hoy. Hoy cada unidad nos deja como con muchas ganas de seguir por lo menos 8 horas más. En mi caso, son muy buenos los comentarios, hay mucho interés en los participantes y las participantes. Sé que vamos a ir avanzando clase a clase, como decía antes Teresa. Me quedé con una reflexión con relación a lo que planteaba en uno de los temas Teresa, que para el crecimiento y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes la importancia del poder del afecto, ¿no? Lo importante que es esto de la crianza emocional y cognitiva, y nada, y lo fundamental que es trabajar con las familias también de estos niños y niñas. Así que bueno, para ir cerrando, les cuento, los esperamos el martes que viene a las 11 de la mañana, como todos los martes, en el canal de YouTube del Ministerio, y como les adelantaba Sonia, vamos a hablar en la unidad 5 de políticas públicas, y va a estar a cargo de Sonia Sago y Sergio Díaz. Así que muchas gracias Teresa, Juan, Martín y todos los que participaron en el equipo de comunicación y prensa del Ministerio. Un beso grande y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Como decía Ximena, le agradecemos a la Dirección de Prensa y Comunicación del Ministerio, lo mismo a la Dirección de Relaciones Institucionales, que hacen posible que podamos llegar a ustedes por este medio. Hasta la próxima semana. Hasta luego.